bloque, tal como lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, vamos a estar abordando otro capítulo que tiene que ver con ciertos cuidados específicos que hay que tener en esta etapa de cuarentena si te toca estar conviviendo con niños el día entero y sobre todo niños chicos, ¿no? Que a veces son esos casos en los que tenés que tener los ojos constantemente, viste, que no pueden andar solos porque todos sabemos cómo son esas edades desde que empiezan a caminar, ¿no? Hasta los 10 o un poco más, depende de cuán fatales sean. Y han aumentado las consultas para pediatras y han aumentado también internaciones por golpes. No estamos hablando de casos de coronavirus, estamos hablando de situaciones de lesiones, o que se caen por la escalera, o que meten el dedo en el enchufe, o que se queman con agua caliente. Accidentes domésticos que ocurrieron toda la vida, pero que en estos días, por el confinamiento justamente, estar todos juntos y no poder salir, que gasten energía en otro lado, bueno, se ven obviamente aumentados, pero me gustaría que sobre ese asunto pueda hablarnos, confirmarlo para empezar además quien nos acompaña vía Skype en este momento, que es el pediatra e infectólogo Álvaro Galeana. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer para mí estar con ustedes. Bien. Supongo que tiene lógica esto que está pasando, ¿no? Sin duda, Mm. bien decía un WhatsApp por ahí que si los científicos rápidamente no inventaban una vacuna para el coronavirus, las madres lo iban a inventar porque estar todo el día con los niños las 24 horas del día Sí. las estaba dejando enloqueciendo a todo el mundo. Los accidentes, sin duda, en la familia nosotros los establecemos claramente cuando el niño aprende a caminar, porque a partir de los 10, de los 11, 12 meses en adelante, cuando aprenden a caminar, pasan a tener una independencia los niños que es realmente, en general, agarra a los padres sin saber de cómo manejarlo, porque uno está acostumbrado a que cuando el niño está en un determinado lugar, demora cierto tiempo en trasladarse a otro lugar, pero cuando aprenden a caminar, en 2 minutos pueden hacer eso. Rápidamente aprenden a trepar, a subirse a las ventanas y todos los accidentes en intradomiciliarios son característicamente más importantes entre el año y los 3 años, que son esa edad más difícil de manejar los niños, donde no terminan de comprender el no, o lo comprenden, pero lo manejan, ¿no? El tema del sí y el no, Sí. y explorar los enchufes, explorar las escaleras es el gran tema. Sin duda, esa es la época difícil. Bien, ¿qué recomendación se puede hacer a los adultos a cargo? Porque también está en juego la propia irritabilidad, frustración, tristeza o nervios que pueden estar pasando los adultos que tienen el conocimiento mucho más profundo de lo que pasa que los propios niños, ¿no? Bueno, hay que tener mucha imaginación y hay que estar arriba de ellos. Es una edad que no hay otra vuelta, hay que estar arriba de ellos. Uno de alguna manera tendría que colocarse en el piso y mirar el mundo al nivel, a la altura que la miran los niños para ir entendiendo todas las posibilidades de accidentes que pueden tener y después, en cuanto estamos nosotros obligados a estar dentro de esa convivencia, tenemos que entender, bueno, es diferente si se vive ahora vinculado específicamente con el coronavirus, si se vive en un apartamento, si se vive en una casa con jardín. Siempre decimos, el problema de la infección por el coronavirus no es solamente lo humano, es esencialmente, perdón, lo humano. Si podemos estar en un jardín, tenemos una casa con un patio, con un jardín y podemos estar allí, tenemos que aprovechar mientras tengamos buen tiempo de no estar recluidos y encerrados dentro de una casa. El aire solo no infecta, lo que infecta son las personas. Entonces, tratemos de hacer la experiencia de estar el mayor tiempo posible fuera del domicilio. Si estamos en un apartamento, bueno, la imaginación tiene que correr, tiene que haber juegos, no se precisan juegos caros, se precisan cartones, se precisan pinturas, se precisan dibujar y sin lugar a duda lo único que podemos hacer es estar con ellos para evitar que se transforme en un problema. Quizás también tenemos que ir pensando qué hacer si estamos nosotros enfermos de coronavirus, una persona en el matrimonio de coronavirus o uno de los niños está infectado con el coronavirus. Bien, bueno, y en ese caso, por ejemplo, hablemos de coronavirus y los niños. En algún momento se nos explicaba que parecía que estaban fuera de peligro,
que no lo contraían o que si lo contraían eran asintomáticos. Bueno, por estas horas sabemos que hay niños infectados y que además algunos están presentando síntomas, si bien no graves, pero algunos síntomas al fin. ¿Cómo se evita que ese niño siga contagiando? ¿Un niño chiquito de tapaboca? ¿Cómo lo manejás dentro del hogar? No, vamos a entender, tapaboca en los niños y en los niños chicos definitivamente no sirve para nada, es un como sí, así que Es un no cómo vale la sí, pena. bien. Tengámoslo clarísimo, eso, los niños pequeños e incluso en realidad en general en el hospital hemos establecido si lo toleran los niños a partir de los 5 años pueden eventualmente colocarse un tapaboca, si lo toleran, pero asumamos que no podemos meterle esa presión al niño porque es algo difícil y menores de 5 años intentar taparle la boca es imposible, o sea que eso lo tenemos que sacar. Los niños pequeños y los niños no tan pequeños, los escolares y los adolescentes se infectan y eventualmente tienen síntomas característicos del coronavirus, del COVID-19, o sea, la enfermedad COVID-19. Pueden tener fiebre, pueden tener cefalea, pueden tener rinitis, tos, dolor de garganta y fatiga o dificultad respiratoria. Todos esos síntomas sí siempre los pueden tener los niños. Lo que se ha visto es que cuando vemos grandes cifras, o sea, cuando evaluamos la población que ya ha padecido esta epidemia, en particular los chinos, vemos que hay muy pocos casos que se internan y muy pocos casos realmente que requieran pase a CTI. Y esto incluso lo digo a su vez pensando en las coinfecciones con comorbilidades, o sea, el presentar el coronavirus aún en niños que tengan otras enfermedades tampoco se ha mostrado, porque si no hubiéramos tenido con toda la cantidad de gente expuesta, infectada, o se podría decir en las publicaciones, los niños con asma es más grave, no se ha dicho una sola palabra de los No, en el particular broncoespasmo que es tan típico en esa es población tan de... típico en los niños, no ha generado problemas. ¿Los niños con diabetes serían un problema? No se ha dicho nada específicamente. Sí, la diabetes es un cofactor que puede influir, pero nadie ha dicho que haya habido muchos niños internados con diabetes, por ejemplo, que es un factor claramente generador de problemas en los adultos Sí. mayores, en los con obesidad o con sobrepeso. Entonces, en realidad, niños, por suerte, tenemos pocos internados, muy pocos, cuando se enferman son más bien pocos sintomáticos y ese es el gran problema que tenemos. Claro. Si no son muy sintomáticos, entonces el problema que tenemos es que no nos damos cuenta, pero son capaces de transmitir el virus. Ellos no son los grandes problemas al momento de estar enfermos. Nosotros en el hospital decimos, probablemente no tengamos el CTI cubierto con niños graves por coronavirus. El problema es que la mayoría de los niños que veamos, así tengan otros virus que esos sí pueden terminar pasando al CTI, pueden estar coinfectados simultáneamente con el coronavirus. Entonces, Claro. el coronavirus va a ser un agente que nos puede lesionar al sistema de salud, puede lesionarlo, alterarlo, porque nosotros los Sí, porque médicos genera estamos contagios. teniendo, nosotros Exacto. podemos protegernos o tenemos anticuerpos, no tenemos VRS, el virus respiratorio sincitial grave en los adultos. No tenemos influenza o podemos tenerlo, pero en general estamos inmunizados y nos vacunamos anualmente para influenza A y B. Pero lo que no tenemos es inmunidad para el COVID, para el coronavirus, de manera que lo que puede pasar es que nos quedemos rápidamente sin personal, porque si un niño con coronavirus está en el bloque quirúrgico y la ven 14 personas y al otro día manifiesta y es positivo el estudio, tenemos que darle licencia por 14 días a las 14 personas que han estado en contacto y no hay personal de salud que sea capaz de soportar que haya ese tipo de situaciones. Entonces, lo que es difícil para los pediatras y para los servicios de Tengo, salud pediátrico tengo es ahí una, a esos niños. Tengo ahí una pregunta, porque esa lógica de que si en un hospital se está tratando un niño por otra enfermedad, pero que después ese paralelo da que tiene COVID-19, Mm. ¿por qué necesariamente tiene que aplicarse la cuarentena para el personal de salud que lo trató? ¿No se supone que ese personal de salud
tiene los insumos necesarios para poder tratar pacientes de COVID-19? Sí, tiene los insumos, pero no todos los niños que se atiende con toda la infraestructura. No es fácil montar la infraestructura para atender el COVID, para atender el SARS-CoV-2, las personas que tengan el virus SARS-CoV-2. ¿Entienden? Sí. No es fácil. Y Claro, si es decir, puede yo estar tratándose a un niño por otra cosa, sin las claro, yo precauciones. clasifico a los pacientes para ingreso y puede ingresar un niño con una apendicitis y no tenía ningún síntoma Claro. respiratorio. Y ese va para el bloque quirúrgico y hasta ese momento era una fractura, era una apendicitis, era un cuadro quirúrgico y a los 2 días el niño me da positivo, tiene fiebre, le hago el test y me da positivo. O sea que ese niño hace 48 horas, cuando todo el servicio de salud lo vio, era totalmente asintomático y los niños son más frecuentemente asintomáticos. La última pregunta, doctor, porque se entiende que por todas las recomendaciones y a cómo se nos insta a la población, la responsabilidad de no abusar del sistema en estos momentos, se sabe que se utiliza la telefónica, ¿no? La medida telefónica, la asistencia telefónica. Cuando se trata de adultos, si tenés algún dolor, remita o no al coronavirus, sobre todo si remite el coronavirus, pero digamos, podés tener, no sé, otro problema de salud que requiere consulta, usamos el teléfono. Ahora, para los niños, ¿es fácil para un adulto jugarse a la consulta telefónica cuando se trata de un niño o se pide la asistencia? En general, vamos a entender, no es lo mismo consulta telefónica inespecífica, consulta telefónica de un médico pediatra que conozca al niño. En general, cuando ya se conoce al niño, uno ya sabe cómo manejarlo porque el pediatra dispone de elementos clínicos para saber esto es para preocuparse o no es para preocuparse. Bien. Siempre es mejor que sean vistos por su pediatra tratante o sean consultados telefónicamente por su pediatra tratante. Bien. Después, hay una serie de síntomas que hoy en día todavía nos seguimos manejando fundamentalmente a los efectos del COVID, o sea, de esta epidemia que tenemos, sabiendo que los niños no van a ser el problema. Bien, y perfecto. manejamos con los datos epidemiológicos. Muy bien. Si yo sé que el papá estuvo con COVID y la niña a 10 años, a las 10 días tiene fiebre, dolor de garganta y un poco de tos, ojo, a esa niña la tengo que buscar porque yo sé que hay una noción epidemiológica. Perfecto. Y el otro punto, si hay un caso intradomiciliario de un niño y hay otros niños, señor, la infección ya se generó. Bajemos la presión de lo que es el control cuando estoy viviendo con un niño que yo sé que tiene infección, o porque la confirmo bacteriológicamente, porque se le hizo el test y da positivo, o porque clínicamente, si yo tuve la infección COVID y se confirmó, y a los 10 días mi hija de 8 años tiene fiebre, tos, yo ya sé que lo más probable es que tenga el COVID. Y entonces el contacto y dentro del domicilio no lo transformemos como una cosa horrible, nadie se acerque al niño porque es inútil. Si ya se iba a contaminar, ya se contaminó el resto, ya está todo ese grupo familiar debe mantener la cuarentena y los adultos deben mantener más cuarentena a partir de un hijo infectado porque deben tener desde que se infecta el niño por lo menos 2 semanas más porque va a seguir conviviendo con su hijo. Doctor Galena, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Pasen muy bien. Muy bien. Entonces, panelistas, los últimos minutitos breves, por favor. Hay un factor que está incidiendo fuertemente en todo esto, cruza todo lo que hemos hablado aquí hoy y mucho más desde el comienzo con el tema de los abusos, de la violencia doméstica, hasta esto que acabamos de escuchar, y ese factor tiempo, la incertidumbre de cuándo puede llegar a terminar esta situación. Hoy el semanario Búsqueda señala que, de acuerdo a fuentes del Poder Ejecutivo, se espera un pico más intenso, el más fuerte para el mes de mayo. Bien. Respecto a esto que hablabas con el doctor, me está escribiendo una colega del doctor que dice que en el lugar donde trabaja ya les piden tratar a todos los pacientes con medidas de seguridad, porque hay que cuidar mucho a los trabajadores de la salud. Ya son unos cuantos los que están en esa situación de cuarentena por haber tratado con casos positivos, ¿no? Exacto. El coronavirus, lo que en todo caso deja en evidencia problemas preexistentes que son los que como comunidad deberíamos atacar. La pobreza, la fragilidad, la violencia hacia mujeres y hacia niños ahora adquiere una dimensión mayor, pero existían de antes.
A ver. Nos ha cambiado la vida a todos, eso es una realidad. Tiene que quedar claro, lo hemos dicho durante mucho tiempo, lo dicen los expertos, no salgan de casa. La única forma de luchar contra esto y evitar la propagación, los niños en casa y los que se puedan quedar en sus casas. Tiene que quedar claro. Bien, hoy no tengo tiempo para pasar avisos de solicitudes de colaboración para canastas solidarias que hay a lo largo y ancho de todo el país. Lo haré mañana, lo prometo. Hay mucha gente moviéndose. Todos quienes podemos tenemos que sumar y colaborar mucho más allá de lo que piden los impuestos ¿no? o el esfuerzo de las medidas económicas. Cada uno conoce su bolsillo y sabe cómo puede ayudar por estos tiempos. Lo dejamos por aquí. Con respecto a Valeria Ripoll, simplemente quería aclarar después del programa, que escuchó lo que todos habíamos planteado, que lo que está pidiendo encarecidamente es que ese protocolo del Ministerio de Salud Pública pueda ser bajado a tierra y con especificidades concretas para caso, por ejemplo, de los que trabajan en cementerios. Y por lo demás, los datos, el Ministerio de Salud Pública. Solo escuchen lo que diga oficialmente el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.